El campo es la fortaleza y el, pues el porvenir de toda la nación entera. Porque si no hay cosecha, no hay nada de comer. Igualmente es para sostenimiento de todo el mundo entero. Porque si no habiendo cosecha, no habiendo maíz, Señor, no hay nada de vida. Porque sin el maíz nadie puede vivir. El maíz es una planta originaria de América e introducida en Europa en el siglo XVI. En la mayor parte de los países de este continente, constituye la base histórica de la alimentación regional y uno de los elementos centrales de la cultura mesoamericana. Esta planta es conocida científicamente con el nombre de Sea mais, del latín o comúnmente como maíz, derivado del término Taina majis, como la llamaban los indígenas del Caribe. Una zona representativa en cuanto a producción se refiere es el sureste del Estado de México. Esta región se integra por 12 municipios donde el cultivo del maíz es el más importante. Los campesinos que trabajan esos terrenos aprovechan tanto el grano de las mazorcas así como las hojas que las cubren. Alrededor del 70% de los productores selecciona la semilla de su propia cosecha. La mayoría conservan sus poblaciones nativas por periodos de 20 años o más. Hay poblaciones locales de maíz o variedades criollas, como se les conoce popularmente, de grano color crema, utilizado principalmente para elaborar tortilla o como forraje, grano blanco, utilizado para la harina de tamal, y morado o azul, destinado para diversos antojitos. Antes eran frecuentes también las poblaciones de grano amarillo, todavía predominando ese color en las poblaciones de ciclo corto que se siembran en junio en las tierras de San Francisco, Acuautla y Coatepec. También existe el maíz color rojo o llamado xitocle, usado para elaborar pinole. El grano ancho, utilizado para el pozole, se cultiva en sitios como el vertiente del Valle de Cuautla, en los municipios de Ozumba, Tepetlixpa y Atlautla. El interés de los productores en ese tipo de maíz es que tiene un precio alrededor de 3 veces el precio de los demás. El maíz tiene gran facilidad de adaptación a los ambientes agroclimáticos. Por lo regular, este cultivo se siembra en abril, mes en que generalmente llueve poco, pero se aprovecha la humedad de las precipitaciones invernales para la siembra. La planta se desarrolla lentamente, acelerándose el crecimiento y desarrollo al regularse el temporal. El maíz es una planta monoica. Esto significa que sus inflorescencias masculinas y femeninas se encuentran en la misma planta. Si bien es anual, su rápido crecimiento le permite alcanzar hasta los 2.5 metros de altura. Las hojas toman una forma alargada, íntimamente ligada al tallo del cual nacen las espigas o mazorcas. Cada una de ellas consiste en un tronco o llamado también olote, cubierto por filas de granos. Una de las desventajas en la siembra de maíz es que por su gran masa de raíces superficiales es susceptible a sequías, intolerancia a suelos deficientes en nutrientes y a caídas por severos vientos.
No, ahorita tratamos de conservarlo, tratar de conservar un poquito más los criollos, aunque estamos ahorita trabajando con los híbridos, pero tratamos de conservar más los criollos. La selección tradicional de semillas tiene generalmente como objetivo principal conservar y mejorar las características que distinguen a las poblaciones y que se ven amenazadas de perderse por cruzas y mezclas con otras poblaciones. El trabajo consiste en seleccionar la semilla de las mejores mazorcas de acuerdo al tamaño, tipo de grano, sanidad y otras características deseables en función de los usos tradicionales que se les dan. Investigadores del INIFAP, el Colegio de Postgraduados y la Universidad Autónoma Chapingo trabajan en la mejora de diversos tipos de maíz, principalmente en el municipio de Texcoco. De 1995 a 2001, el proyecto Milpa, llevado a cabo por 5 instituciones, entre ellas la Universidad Autónoma Chapingo y 5 universidades norteamericanas, apoyados por la Fundación McKnight, colectó, caracterizó y evaluó los maíces criollos para conocer el rendimiento cuando se cruzan estos con maíces mejorados. De 2001 a 2002, con financiamiento de la Universidad Autónoma Chapingo, inició el proyecto de mejoramiento usando como base combinaciones de criollo por mejorado. A partir de 2004 a la fecha, se ha continuado con financiamiento de la misma universidad y de Zagarpa, a través de la Red Maíz del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Como punto de partida, se basa en la idea de que debemos conjuntar las ventajas de los criollos y mejorados en poblaciones de maíz de considerable adaptabilidad y que esas poblaciones se les vaya entregando a los agricultores de la región para su mejoramiento. El proyecto también tiene como objetivo proporcionar información sobre la base genética a productores de las partes altas del país. Debido a la importancia del cultivo y a que en gran parte del país se siembran las variedades nativas, llamadas criollas, estamos realizando estudios sobre conservación in situ y mejoramiento participativo. El objetivo es proporcionarles a los agricultores maíces criollos 100% o 50%, pero que tengan buenas características de planta, que no se acamen tanto ni sean tan altas. Otro objetivo a más largo plazo es enriquecer a los programas de las partes altas del país con nuevas bases germoplásmicas, ya que estamos incorporando maíces nativos que no se usaban generalmente en los programas tradicionales. Ahorita estamos en un experimento de retrocruzas de criollos con híbridos. Sí hemos visto que hay un poquito de avance. Hemos ido mejorando, sacando mejores semillas. Con éxito, en años anteriores, buenos resultados de buenas mazorcas, algunas para buenas tortillas y algunas otras en buen peso. Además de sus grandes bondades, el maíz tiene diversos usos gastronómicos, ya sea cocido, asado, guisado, tostado o en una deliciosa tortilla. Es utilizado también como remedio para algunas enfermedades o bien carburante. Existen más de 3.500 productos que incluyen algún derivado de maíz en su formulación. En el ramo alimenticio, el maíz es el cereal con mayor volumen de producción en el mundo, superando al trigo y al arroz. Más allá de su valor comercial, el maíz es tomado como un símbolo mítico, ya que para algunos agricultores, el maíz ocupa el centro de la creencia. Es el signo de la raza, aquello que define la unidad étnica y el universo cultural.
la naturaleza nos muestra su bondad, dándonos alimentos aún en suelos donde se ha perdido toda esperanza de cosecha. Un ejemplo de ello es el romerito. El romerito, también conocido como manililla, es una planta silvestre nativa del norte y centro de México. Su distribución se encuentra principalmente en los municipios de Ecatepec, Texcoco, Chimalhuacán, Chalco y el Distrito Federal. El valor de producción y superficie sembrada de romerito supera a cultivos como el amaranto, la verdolaga, el girasol, el epazote, el chilacayote y el quelite. Terminar de cegar la semilla para levantarla para la siguiente siembra, que es para Semana Santa y parte de la Nochebuena, que es la que guardamos esta semilla. Su contenido de nitrógeno, proteínas y aminoácidos le brinda un valor alimenticio comparable al de la espinaca, la selga y el berro. Esta especie tiene gran demanda como verdura en dos épocas de gran tradición para el pueblo de México, Semana Santa y Navidad. Esto le ha propiciado que aumente la producción mediante su cultivo. Lo que pasa es que el romerito tiene un uso muy particular, que es el de el revoltijo, que es un alimento muy apreciado, digamos, en nuestro medio. Lo primero que tenemos que hacer es escoger la mata, primero, que esté totalmente verde para que sea el consumo humano. Escogemos la mata, unos ya la seleccionamos. Esta, como está en tierra frágil, se va a cortar de manera fácil. Se toma y se saca de raíz. Esto es lo que se va a consumir. Normalmente en estas fechas de diciembre se consume este romero para la cena de Navidad, la cena de Año Nuevo. Se puede preparar en mole, se puede preparar en torta, en salsa verde con charalitos. Esta planta tiene su proceso. Crece primero, se come lo tierno, y ya cuando empieza a tener su flor, la semilla, esto ya no nos va a servir, porque esta semilla seca, se cae, se expande, y eso es lo que hace que tenga todo este tipo de romero, ¿sí? Vamos a ir seleccionando todo esto para que sea para el consumo humano. En San Andrés Mixquic y San Gregorio Atlapulco, respectivamente de las delegaciones Tláhuac y Xochimilco, y en Los Reyes de Juárez, Puebla, se siembra de manera organizada para atender la demanda a nivel comercial. Con costos de producción relativamente bajos y su capacidad de adaptación a las malas condiciones nutricionales que presentan los suelos agrícolas, en particular el alto porcentaje de sales acumuladas en las parcelas, el romerito resulta una opción en el cambio de patrón de cultivo. En Mixquic, por ejemplo, la semilla se obtiene por medio de la recolección y en varias ocasiones se dejan espacios de terreno destinados a lograr semilla para el siguiente ciclo de cultivo, reportando un costo de oportunidad relativamente alto. No, la guardamos. Si no la alcanzamos a sembrar toda, la guardamos. Nosotros no la vendemos porque tenemos otros pedazos, otros 2 pedazos, y de ahí tenemos que sembrar. O hay veces la guardan, pero 1 año debe de ser, no más que debe de almacenar, sí, de la semilla, porque ya para 2 no germina toda la semilla, se abana. El consumo, de que principalmente va ligado a la región centro del país, 2 épocas del año, Semana Santa, también víspera de Semana Santa, Cuaresma y Navidad. Me preguntaban que también en Estados Unidos se puede producir o se da de manera natural, allá no se cultiva. Hay lugares de Puebla que están exportando romerito a Estados Unidos, es decir, gente de la región centro del país que emigra a Estados Unidos tiene ese hábito de consumir lo nuestro. Entonces, en Estados Unidos también están consumiendo, pero son prácticamente mexicanos las personas que están consumiendo allá romerito.
A pesar de que su cultivo comercial lleva más de 30 años, no se ha terminado de domesticar, ya que varios productores siguen obteniendo su semilla en áreas donde se desarrolla de manera silvestre, como el caso de los pobladores del Carmen Tequesquitla en el estado de Tlaxcala, por lo cual no se cumple con el cierre del ciclo biológico, originando que no se logre obtener un germoplasma especial que ayude a mejorar la planta. El crecimiento urbano del país propicia que se pierda una gran cantidad de especies o variación dentro de las mismas, y el romerito no escapa a esta problemática. En el Distrito Federal, primer productor nacional, y la zona del exlago de Texcoco, lugar donde crece de manera silvestre, esta situación es más crítica por la lucha de espacios agrícolas para convertirlos en zonas urbanas. Por lo anterior, el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos, SINAREFI, incluyó al romerito desde 2008 como parte de la red de especies nativas que deben preservarse por su riqueza genética y usos tradicionales, a la vez que se desarrollan acciones para su mejoramiento y desarrollo tecnológico. La red Romerito es una de las 44 redes que comprende el SINAREFI. Actualmente estamos en la fase inicial, diría, de esta red, con un proyecto cuyo propósito es la colecta, la conservación in situ, conservación ex situ. El siguiente enfoque sería el uso y potenciación de esta especie y finalmente el desarrollo de capacidades, o sea, la creación, formación de recursos humanos que en un momento dado puedan incorporarse a la red y aportar sus conocimientos, sus experiencias y el desarrollo de nuevos conocimientos y tecnología para que esta especie sea aprovechada, digamos, en su máximo en nuestro país. No, pues es bien importante. Yo le decía, bueno, sí es importante, pero si no es por ellos, esto no funciona. Porque aquí son los recolectores y está ahí, pero ya son los productores los que están viviendo de esto. Inicialmente se buscará la colaboración del Colegio de Posgraduados para que en el campo experimental de Montecillo, Estado de México, se reserve una superficie de 4 hectáreas, en 2 de las cuales se dejará a la variación del sitio existente para su conservación y evolución de manera natural. En las otras 2 hectáreas se realizarán trabajos de caracterización, evaluación, mejoramiento y producción de semillas. Asimismo, se pretende diseñar estrategias de mejoramiento, mantenimiento de variedades y producción de semillas que beneficien a los productores agrícolas. La red Romerito se constituyó con la idea de inicialmente caracterizar la planta de romerito, que ahorita ya les hacía algunas menciones, y también apoyar a la gente de Mixqui, que es la gente que está realmente cultivando esta especie y es la gente que nos da el sustento, porque aquí el consumo es menor, pero ya estamos hablando que se están cultivando aproximadamente en todo el año unas 800 hectáreas. También se realiza la conservación ex situ, cuyos principales objetivos son colectar la semilla de romerito en diferentes sitios del país para resguardar la variación genética presente. Caracterizar morfológicamente, fenológicamente y agronómicamente las colectas que se logren para conocer su variación y poder agruparlas y diferenciarlas. Apoyar acciones cuyo fin sea la protección legal de la especie y las variantes de interés económico y agronómico. Para muchos agricultores del centro de México, el romerito representa desde los años 80 una fuente importante de ingresos económicos, y para la mesa de las familias mexicanas es la conservación de momentos especiales en tiempos irrepetibles.
este amiguito lo conoces por su tamaño pequeño y su agridulce sabor. Lo puedes encontrar en los mercados cercanos, sobre todo en la temporada decembrina, ya que es utilizado como postre en almíbar o en el ponche que da calor en las temperaturas más bajas, e incluso se encuentra jugando entre dulces y otros frutos dentro de las piñatas. Te invitamos a que pruebes algo más que su pulpa y conozcas los beneficios que el tejocote tiene para la salud de nuestro cuerpo y de toda nuestra nación. Desde la época prehispánica en México, el tejocote fue aprovechado por recolección y plantado en solares de los pueblos indígenas, siendo sus frutos empleados para el consumo humano. Posteriormente fue objeto de una actividad frutícola organizada. El árbol que produce al tejocote mide de 4 a 10 metros de altura. Se le conoce con nombres como manzanillo y carashi, de lengua purépecha originaria de Michoacán, aunque en casi toda su área de distribución se le designa con el mismo nombre que al fruto. Su reproducción se da por propagación asexual y en algunos lugares mediante injerto o reinjertado para cambiar de variedad. A menudo cultivado en los huertos familiares o en las orillas de los terrenos de cultivo, habita en bosques de encino. Además es rural y puede prosperar en lugares adversos o con cierto grado de perturbación en diferentes tipos de suelo. En nuestro país, la producción se da principalmente en los estados de Puebla, Estado de México y Michoacán. Su tallo es delgado, sin espinas y muy alargado, con algunos brotes en la cima. Su fruto es semejante a una pequeña manzana. Es de color amarillo o anaranjado, con 4 a 6 huesillos en su interior. Las semillas son de color café, lisas y están rodeadas por un hueso leñoso. Las flores se presentan de 2 a 6 por planta, con pétalos blancos. Esta planta debe cuidarse de algunos insectos, ya que es susceptible a ataques de mariposas, gusanos y ácaros arañas. A través del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, se ha creado una red de trabajo especial para el estudio y mejoramiento de la producción de tejocote. A través de los proyectos ahí con el SINAREFI, hemos encontrado que de esta región es el centro de origen de esta especie, pero además es en esta región a donde se tiene la mayor diversidad de tejocotes en México. Con instituciones como Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria de Zagarpa y a la Universidad Autónoma Chapingo, se ha hecho una organización de productores y selección de empaque y comercialización. De ahora, con el programa de podas, prácticamente el 80% de la fruta sale libre de gusano. Al obtenerse producto libre de gusano en el fruto, tiene una mayor posibilidad de comercialización, tiene mayor alternativa de poderse mover el tejocote del centro de México, de aquí del estado de Puebla, hacia el centro de México e incluso hasta la exportación. Con esta organización se está logrando que los productores puedan comercializar a un precio más justo. Asimismo, se ha dado mantenimiento al Banco de Germoplasma, ubicado en el campo experimental de la UACH en el Estado de México. De ahí se han generado variedades. Ahora tenemos ya registradas 5 variedades y están en proceso 10 más. Se ha brindado capacitación en el manejo de las plantaciones para producción y la calidad en frutos de tejocote. El productor le está teniendo confianza ahora y está recuperando el cultivo. Y sobre todo una cosa importante que decimos, que aparte de recuperar el cultivo, están recuperando la dignidad de ellos mismos. ¿Por qué? Porque antes estaba muy olvidado, muy mal pagado, muy mal. Por eso la gente de esta región paulatinamente había estado acabando con los árboles de tejocote y estaban poniendo nuevos cultivos, sobre todo plantas ornamentales. Ahora con este programa nos hemos dado cuenta que los productores están volviendo a recuperar el cultivo. Hasta la fecha llevamos establecidos más o menos 12 hectáreas de tejocotes
con alta densidad, con un manejo intensivo, y vamos a rescatar esta región estableciendo tejocotes a alta densidad, como se ha hecho con otros cultivos y sobre todo en otras regiones de México o del extranjero. El tejocote se suele consumir en conserva, en mermeladas y ate, o como parte esencial en postres decembrinos y del tradicional ponche navideño. El tejocote tiene varios usos. Se puede consumir en fresco, y se consume en fresco fundamentalmente en diciembre, y se utiliza dentro de esto para las piñatas, o incluso se utiliza también para la ofrenda de muertos en los altares en la fiesta de Todos Santos, como recurso medicinal para la extracción de algunos componentes del metabolismo secundario, para la tos, para problemas cardíacos, para los nervios y para todo eso. En Europa ya se utiliza la flor y se utiliza también los derivados del fruto y se venden ya en las farmacias. Cabe señalar que aporta importante cantidad de sustancias benéficas desde el punto de vista nutricional, pues provee a nuestro organismo de calcio, hierro, vitamina C, vitamina A y complejo B. Para los jugos y refrescos es muy adecuado, y además esa es la tendencia ahora a nivel mundial de utilizar productos naturales. Y el tejocote es una de las especies con mayor contenido de pectinas. Por lo tanto, se está utilizando en las diferentes empresas refresqueras ya o jugueras el tejocote para darle cuerpo a los jugos. Cabe destacar que este fruto puede tener otros usos más allá de los alimenticios y medicinales. El tallo es muy apreciado en la elaboración de artesanías y utensilios, o bien para utilizarse como leña. Las hojas son consumidas por el ganado durante el pastoreo. Por su parte, la industria puede extraer de esta planta algunas sustancias de gran utilidad en la elaboración de alimentos, telas, cosméticos, medicamentos y papel. La otra alternativa es que el fruto de tejocote se utiliza también para la gastronomía, en diferentes formas. Entonces, hace 2 años hicimos la feria del tejocote y promovimos la presencia de diferentes productos gastronómicos, y la verdad es que hubo una gran diversidad de platillos distintos y además muy interesantes. Entonces, yo quisiera insistir en la importancia que tiene este cultivo. Por eso es que en la Universidad Autónoma Chapingo estamos interesados en ampliar estos programas de investigación, porque yo creo que esta región, no solo Puebla, sino la región centro de México, es una región exprofesa para esto. Existe una gran demanda por productos naturales en todos sus diferentes tipos de uso y consumo. Entonces el tejocote es uno de los frutales, de las frutas más interesantes que México puede tener para la sociedad mexicana y para el mundo en general. Tejocote, no lo escondo, que ya te quiero comer. Es tan tímida como para mirarnos por mucho tiempo, pero tan amante del mundo como para quedarse impregnado en él.
Así es la tigridia, una planta cuya flor es un verdadero tesoro ornamental para cualquier lugar en que se presente. Acompáñenos a conocer los detalles del parpadeo de esta planta que puede mostrarnos en menos de 24 horas el paso del tiempo, que como siempre pareciera esfumarse en un solo suspiro. La tigridia, también conocida como Celosóchitl o flor de tigre, es una planta herbácea anual originaria de México, cuya altura oscila entre los 30 a 80 centímetros. Antes de la llegada de los españoles, ya que era el símbolo de los guerreros ocelot o tigre. Posteriormente, a la llegada de los españoles, Francisco Hernández describe la planta y sus usos. Se usaba dentro de la medicina tradicional y además era comestible. La tigridia es una hierba de bulbo carnoso y hojas largas, plegadas y envainantes sobre el tallo subterráneo del cual se originan directamente. Sus flores son grandes ya que pueden medir entre 9 y 10 centímetros de diámetro, vistosas, formadas de 3 tépalos externos grandes y de color rojo amarillento. La belleza de la flor de tigre solo se puede apreciar por unas horas, ya que se abre lentamente con los rayos del sol de la mañana, alcanza su máximo esplendor cuando el sol está en el cenit y a la caída de la tarde se cierra y marchita. Es decir, que la Celosóchitl se despliega por la mañana con los rayos del dios Huitzilopochtli y al atardecer muere cuando el dios inicia su viaje al inframundo. A pesar de su efímera existencia, la hermosura de sus flores las convierten en plantas ideales para macetas, ya sea solas o en combinación con otras especies. En México realmente consideramos que se tienen 37 especies de tigridia. De estas 37 especies, digamos, los estados más ricos serían Oaxaca, Estado de México y Michoacán. En el aspecto de la botánica, podemos decir que la tigridia pertenece a la familia de las iridáceas con hojas similares a el iris o bien a la gladiola. Se caracteriza por tener un bulbo o varios bulbos en la base de la planta y de ahí surgen las hojas. Actualmente se distribuye a lo largo de la República Mexicana, cuya mayor producción se registra en el Estado de México. La amplia variabilidad en climas y condición geográfica ha permitido encontrar 12 especies de las 37 registradas a nivel nacional. Las especies de tigridia crecen en su mayoría en lugares de baja presión y pastizales. Ello podría ser un indicativo de que pueden ser adaptadas a cultivo y aprovecharse como planta de ornato. También dentro del bosque, estas especies se desarrollan favorablemente en lugares poco sombreados y expuestos al sol, lo que indica que son plantas que requieren iluminación para desarrollarse, además de humedad y materia orgánica. Y su principal característica de esta planta es la flor. La flor tiene una belleza increíble, similar a lo que es el tulipán y la gladiola. Entonces esta flor, junto con los colores que tiene, que parecen de piel de tigre, le da una belleza y una excelsa armonía a la flor, ¿sí? Entonces, de ahí que, digamos, nosotros la hemos considerado como una planta de gran potencial para México. La tigridia no solo se distingue por su belleza. Según algunos autores, la raíz se vende cocida en los mercados, se come teniendo un sabor de castañas cocidas. Algunos indican que tras el hervor, esta raíz tiene propiedades curativas. Hay quienes aseguran que esta planta atrae la fecundidad. Actualmente el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, SINAREFI,
cuenta con una red especial para el cuidado y estudio de la tigridia. A partir del año 2002 se generan las diferentes redes y en el 2006-2007 se generó la red de tigridia. Actualmente las acciones que estamos realizando es el inventario a nivel nacional y la conservación. Dentro de la conservación tenemos lo que es la conservación in situ por medio de parcelas o de microparcelas con productores en diferentes partes de la República y junto con la conservación ex situ, que es a través de bulbos y semilla. Trabajo que se está presentando como parte de la red de tigridia a nivel nacional está desarrollándose aquí en el Laboratorio de Biología Molecular Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrícolas en la Universidad Autónoma del Estado de México. Considerando la importancia que tiene la especie de Tigridia pavonia como recurso ornamental y recurso fitogenético de nuestro país, es que se ha abordado entonces el trabajar con esta especie. En la Facultad de Ciencias Agrícolas están en resguardo 9 variedades de Tigridia pavonia y 5 especies más. Además, se realiza la colecta de germoplasma. Hemos estado trabajando en el establecimiento de un protocolo para cultivo in vitro de la misma especie. ¿Por qué utilizar el cultivo in vitro? Bueno, una vez que nosotros diferenciamos variedades que, de acuerdo a los trabajos que anteriormente presenté de morfología y de análisis de ADN, sabemos entonces que ninguna de las variedades es igual. Entonces, como mencionaba, para posibles programas de mejoramiento genético en alguna de las 9 variedades o inclusive en todas, es entonces importante establecer un protocolo de multiplicación de la misma especie. Este protocolo desarrollado aquí nos permite obtener 48 plantas a partir de un solo bulbo, cuando normalmente de un bulbo tenemos una planta. Estas 48 plantas se obtienen en un periodo de 5 meses, considerando que de manera normal por un bulbo la planta pues tarda entre 5 o 6 meses para obtener una sola. Las acciones que realizamos, además de las anteriores, son la propagación, la conservación y la difusión. También se encuentra la donación de bulbos a instituciones o personas particulares para que los puedan establecer en sus jardines o bien en macetería o parques, ¿sí? Para conservar las tigridias en México, es importante mantener e incrementar las parcelas con productores, especialmente aquellas especies cuyas poblaciones son sumamente bajas y su distribución es restringida. Propagar por medio de la semilla para conservar la variabilidad. Por reproducción asexual por medio de bulbo, lo que garantiza el mantener las características de los materiales, y por cultivo in vitro. Esta es la técnica que ayuda a una rápida propagación y es de gran utilidad en variedades cuyas poblaciones son bajas. Las características morfológicas de la planta que pueden ser de mayor atracción para los consumidores son las que deben ponderarse antes de introducir un material al mercado de la horticultura ornamental. Para el caso de las tigridias, debe considerarse la altura de la planta, el número de sus flores, su tamaño, color, textura, brillo y duración. Conocer los recursos fitogenéticos con los que cuenta y conservarlos es la base para empezar a aprovecharlos adecuadamente y de esta forma proponer nuevas alternativas a la industria de la horticultura ornamental. El esplendor de la tigridia provoca diversas sensaciones en quienes tienen la posibilidad de conocerla directamente. El poeta Pablo Neruda, en su Oda a las flores de Tatitla, la describe como ásperos tallos reunidos, como mechones de la arena, hojas redondas de sombrío verde cortado con tijeras, y entre el alto amarillo que de pronto eleva una silvestre circunferencia de oro, florece la tigridia con 3 lenguas de amor ultravioleta.
La vainilla es una planta originaria de México. Su versatilidad de usos en la gastronomía, la industria de la perfumería, los extractos de licor, las figuras artesanales y en diferentes aspectos de la vida cotidiana la convierten en un recurso vegetal de relevancia para la identidad de los mexicanos. Su cultivo, aún en terrenos con pendientes prolongadas, permite el aprovechamiento sustentable de los bosques y la conservación de suelos. Por otra parte, los productores de vainilla cuentan con amplio conocimiento en el manejo del cultivo y una sólida práctica en el uso y elaboración de sus productos derivados. La vainilla, les explicaba yo, no es un cultivo, la vainilla es un arte. La vainilla necesita de mucha paciencia, porque nada más la dejan de atender unos días o un ratito y ya la vainilla se les acabó. No es nada fácil, cuesta mucho la vainilla para hacerla producir. Que la vainilla se le da un manejo diferente a los otros en comparación que los otros cultivos anuales, como es el maíz, el frijol, ¿no? Es como decía don Ángel, es todo un arte. Hay que saber comprender a la vainilla, saber cómo cultivarla. Pues hay productores, sobre todo los más viejos que han sembrado vainilla toda su vida. A ellos no les importa muchas veces la variación de precios, sino seguir conservando y seguir sembrando la vainilla, ¿sí? Lo hacen por amor al arte. La vainilla es originaria de la costa norte del estado de Veracruz y norte de Puebla, específicamente de la zona conocida como el Totonacapan. Cuando los aztecas conquistaron el imperio totonaca, recibieron la vainilla como tributo, conocida en náhuatl como Tlixochitl, que significa flor negra, y la utilizaban como aromatizante de bebidas o en forma de pago. Los españoles conocieron el fruto en 1519 a su arribo a la Gran Tenochtitlan. Fueron ellos quienes le dieron el nombre de vainilla o vaina pequeña por su similitud con los frutos de las legumbres que se denominaban vainas. En ese mismo año la enviaron a España. Posteriormente fue llevada a Inglaterra y más tarde hacia los jardines botánicos franceses, donde se estudió y se llevó a las islas del Océano Índico, hasta arribar a mediados del siglo XIX a Madagascar y a la República Malgache. Ambas islas actualmente son los países de mayor producción mundial de vainilla. Aquí se le han dado varios nombres, como es Tlichochitl por los aztecas, Xanat por los totonacos, Xizbic por los mayas. Entonces la vainilla le ha dado, ha tenido varios nombres de acuerdo a las culturas precolombinas que se desarrollaron y que desarrollaron el cultivo. Los españoles cuando llegaron quedaron admirados de la bebida del chocolate aromatizada con vainilla y la fuerza que daba a los soldados como un estimulante también, el chocolate combinado con la vainilla. Tenemos un gran potencial, de hecho en México tenemos la mejor calidad de la vainilla, dado las condiciones climáticas de la zona de Papantla y sus alrededores, que el periodo de canícula o de calor concentra los elementos aromáticos dentro del fruto y esto hace que tengamos la mayor calidad mundial. La posición geográfica nos da una ventaja a los demás. ¿Por qué? Porque aparte de que de aquí salió la vainilla, ¿sí? Es la mejor calidad del mundo. El contenido de vainillina no hay quien supere a México. El género vainilla está distribuido por todas las zonas tropicales del mundo, pero solo unas pocas especies tienen valor económico por ser fuente productiva del extracto vainilla. En México se encuentran plantas en estado silvestre en los bosques tropicales del Valle de Usila, Oaxaca, en la región de los Tuxtlas en Veracruz, la selva lacandona en Chiapas y en las áreas serranas de los estados de Puebla e Hidalgo. A raíz de que la vainilla se la llevaron a otras
a otros países, a las islas Canarias, por allá por Asia, a Madagascar. Pues la vainilla ya la producen, dicen los que han ido, que no es tanto que produzcan mucha vainilla, lo que pasa es que toda la isla es propia para sembrar vainilla y la tienen en traspatios, pero en poquito hacen mucha. Entonces para ellos el dólar es más importante que para nosotros, aunque lo tenemos aquí a la mano. Ellos aunque produzcan poco, pero se las medio pagan, aunque la calidad no es la de la vainilla de la región original. Por la cantidad de vainillina que tiene es menor. Entonces por ahí no nos van a competir, pero sí en cantidad sí nos ganan. La vainilla pertenece a la familia de las orquídeas, al género Vanilla, del cual se conocen unas 100 especies. La planta de este género se reconocen fácilmente por su hábito trepador, de un solo pie o monopodial, con tallos que pueden alcanzar más de 35 metros de longitud, abrazados a los árboles y con hojas alternas en toda su extensión. Las hojas son cortas, con la característica de ser más larga que ancha y con el extremo redondeado, de color verde oscuro y de consistencia firme pero con cierta flexibilidad. Las inflorescencias racimosas son flores de corta duración que surgen sucesivamente de las axilas de las hojas o escamas sobre ejes cortos y delgados. También son grandes y atractivas, la mayoría con una dulce fragancia, pétalos de colores que van del blanco, verde, amarillo o crema. El fruto es como una cápsula en forma de vaina, alargada y carnosa, que despide un fuerte aroma. El estudio botánico de este género en nuestro país básicamente consiste en lo siguiente. A través de la Red Vainilla, integrada al Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos, SINAREFI, se cuenta ahora con el Registro Nacional de Herbarios, a partir del cual se identifican mapas de distribución geográfica de distintas especies herborizadas que hay en México. En cuanto al programa de selección participativa de vainilla, se trabaja con diversas variedades y un grupo de agricultores. Actualmente se da mantenimiento a la colección de trabajo de 40 accesiones de la especie Vanilla spp y a su vez se realiza la caracterización morfológica de estas. Actualmente se trabaja en un protocolo de regeneración in vitro. Con todas estas cruzas haciendo un programa de hibridación. Entonces lo que nosotros hacemos es tener que buscar las floraciones simultáneas de 2 especies de vainilla, pomponas, planifolias, silvestris, odoratas y demás, y hacer los programas de propagación y crecer en laboratorio las plántulas desde nivel semilla en condiciones asépticas hasta su desarrollo en plántula y posteriormente ser liberadas en vivero. El objetivo a largo plazo es que estas líneas de mejoramiento sean llevadas a los productores y probar su calidad en el campo y como sus calidades también aromáticas y para sugerir nuevos productos para su comercialización. México, país de origen de la vainilla, ocupa apenas el 4º lugar en producción y ha registrado un decremento importante en los últimos años. Esta tendencia se debe a diferentes factores, entre los que destacan problemas fitosanitarios como plagas y enfermedades, aunado al manejo inadecuado del cultivo, cuya determinante fundamental es el bajo precio del producto en el mercado interno. En conclusión, debemos aportar datos sobre la importancia de este recurso fitogenético para la identidad regional, la economía de los productores, la preservación del ambiente y el desarrollo sustentable de su hábitat natural, y finalmente, su viabilidad económica para las regiones y los estados donde es posible su cultivo.
solitario, concentrado en la supervivencia. El agave tiene cultura, tradición y una historia fascinante. Acompáñenos a conocer más sobre esta emblemática planta que los antiguos concibieron como deidad y los modernos hombres de ciencia como interesante y vasto mundo de exploración. Retando el inclemente paso solar, los agaves también resisten las variaciones estacionales año tras año. Firmes, permanecen en zonas tórridas en donde el flujo pluvial es escaso. Pero curiosamente, siendo nativo de sitios desérticos, el agave logra adaptarse también a otros ecosistemas, cerca del mar, en laderas montañosas, tierras de cultivo como guardianes de cosechas campesinas, o bien bajo el verdor y humedad boscosa. El agave no se origina en otros sitios del planeta, es endémica de tierras americanas. Según estudios botánicos, el corredor agaváceo abarca desde el sur de Canadá, México, Centroamérica, norte de Sudamérica, siguiendo principalmente la cadena montañosa de los Andes hasta Bolivia y Paraguay. El registro taxonómico identifica hasta el momento cerca de 250 especies o taxas, de las cuales el 75% lo podemos encontrar en el país. Para mayor precisión, se descubrió que en México suman un total de 129, es decir, el 69% del total de agave conocido. El mayor reservorio de plantas de especies del género agave está en la República Mexicana. Muchas de estas especies están amenazadas o están en peligro de extinción. Aquí en este caso estamos junto a dos de las especies en peligro de extinción. Este es agave Victoria Regine del estado de Chihuahua y esta es agave filífera del estado de Sonora. Son de las dos especies en peligro de extinción que por su belleza vienen de otros países, se las llevan, las depredan y se está acabando realmente el germoplasma. El agave es más conocido en México como maguey. Resulta difícil pensar que el agave no fuera venerado en la época prehispánica. Al maguey se le conoció como Metl, un nombre náhuatl que hunde sus raíces en Mayagüel, la diosa mexica del maguey. En la época de la conquista, a la llegada de los españoles, esta planta les fue muy novedosa y extraña por su figura, su inmenso tamaño y las virtudes que de ella emanaban. El irrefutable testimonio indígena lo hallamos en los vestigios o retratos que hicieron los tlacuilos o pintores sobre códices y muros de las pirámides de Teotihuacán o Cholula. Años más tarde, el agave emigró a otros países y llegó al viejo continente, a la mesa de exploración del llamado padre de la taxonomía, el médico sueco Carl von Linné. No tardó en crear un nuevo género con el maguey, al que denominó agave, un término griego que quiere decir algo grande, ilustre, noble o admirable. Pero también lo nombró así para asociarlo con Agave, una sacerdotisa seguidora de Dionisio, el dios del vino. Desde entonces, la familia de las agaváceas y sus especies han sido objeto de estudio. Se conoce, por ejemplo, que el ecosistema preferente para el agave es el desértico, el clima adverso. Se acomoda más entre los 1000 y 1500 metros sobre el nivel del mar. Pero, ¿qué característica tiene el maguey para soportar temperaturas tan altas y aún así arreglárselas para sobrevivir y reproducirse? La naturaleza le ha provisto de cualidades para adaptarse a estos inhóspitos lugares. Está clasificada como una planta perenne. Esto significa que sobrevive muchos años y a duras temporadas estacionales. Su rango de edad llega hasta los 20 años aproximadamente. Lo que mudan son sus hojas, mejor llamadas pencas. Y aún así, la mudanza de estos colosales brazos espinosos también es muy lenta.
La posición de las pencas canaliza la poca agua que cae del cielo a la base, pero esto todavía no es suficiente. A tanta escasez, el maguey creó su propio sistema de almacenamiento, sus hojas. Y pese a que las zonas secas tienen pocos depredadores, el agave desarrolló también una defensa, sus espinas. Para conservar su especie, el agave estimuló dos maneras de reproducción. Una de ellas la realiza durante toda su vida. Se trata de la asexual. Del maguey brotan cerca del tallo los hijuelos, vástagos o súrculos. Esta forma de reproducción es práctica, más ágil y rápida, pero tiene un inconveniente. No hay intercambio genético. Los vástagos son auténticos clones. La otra forma de reproducción es más compleja, tardada, pero a la vez conveniente para la especie. Es la vía sexual. En ella, el agave invierte toda su vida. Lo hace solo una vez y puede ocurrir entre los 5 y 20 años. Se da por medio de la inflorescencia. El tallo comienza a crecer hasta convertirse en un escapo altísimo. Se llena de flores, ya sea en forma de espiga o bien de panícula. Durante toda su vida, el maguey acumula energía para este momento. El proceso químico produce un néctar que atrae a insectos, aves o mamíferos que ayudan a la polinización. El agave muere por intenso acecho de estos seres, pero logra su cometido, formar semilla. La muerte para este género de planta es ineludible, pero vale la pena en el sentido de que asegura el intercambio genético y con ello la continuidad de una especie cada vez más fuerte. Con el advenimiento de técnicas europeas como la destilación, el pulque ya no fue la única bebida que se pudo extraer del maguey. El tequila, los mezcales y licores empezaron a producirse, y no es hasta hace 2 décadas cuando el tequila inicia un despunte a escala mundial en el ámbito de las bebidas más consumidas. Los campos fueron suficientes para abastecer el mercado inicialmente, pero conforme la demanda creció, la industria tuvo que ver la manera de conseguir agave de forma más ágil. Las piñas del agave, Tequilana Weber azul, están listas para producir tequila hasta los 7 u 8 años aproximadamente. ¿Cómo surtir de agaves una producción tan fuerte y numerosa? Las nuevas tecnologías aplicadas en laboratorios de investigación mexicanos, como el de la Universidad Autónoma Chapingo, propuso la reproducción in vitro del maguey, con la cual aseguraban una producción con variedad genética y al mismo tiempo ágil, numerosa y productiva. México tiene registrado celosamente el tequila y su agave. Hoy en día, según estadísticas del Consejo Regulador del Tequila, ya son 136 las empresas que producen cerca de 1000 marcas. En otro ámbito, el agave ha sido llamado el oro verde, debido a que toda la planta tiene uso y empleo en la economía. El producto de las pencas es utilizado a la manera tradicional como fibra o bien en usos más sofisticados como biocombustible o antioxidantes protectores de naves espaciales en Estados Unidos. En la industria farmacéutica hay múltiples beneficios, entre ellos la extracción de la esmilagenina, de la cual se elaboran esteroides, o bien sueros glucosados e insulina. Para la piel se producen jabones, acetonas, cremas de aloe, aceite y pomadas naturistas. En la industria alimenticia, el maguey incursiona en los edulcorantes, además de diferentes tipos de bebidas. Y el campo no deja de considerar al maguey un aliado de supervivencia económica. Orgullosos de que el maguey es endémico de América, pero más de México, el agave todavía tiene mucho que aportar al mundo. El agave continúa como enigma para el campo de la ciencia y como figura emblemática para el pueblo mexicano.
Ella sabe ser amiga del ambiente. Se adapta a todo momento y a todos los lugares. Le gusta vestir diferente, ya sea como un musgo o como la fresca portadora de agua para el más sediento de los seres en época de sequía. Para la escritora Guadalupe Noble, la bromelia es femenina y solidaria, una planta llena de generosidad y amor. Las bromelias son originarias de América tropical. Se encuentran desde la Tierra del Fuego en Argentina hasta el sur de los Estados Unidos de América, es decir, que están presentes en una amplia diversidad de tipos de vegetación. En México, las bromelias sobrepasan las 363 especies organizadas en 19 géneros. Son una amplia familia botánica que se dividen en 3 subfamilias. Cada una de ellas abarca numerosas especies que se diferencian entre sí por su forma, textura y color. Estas plantas crecen a lo largo de toda América, a excepción de una especie. En México contamos con 342 especies de esta familia. Los estados con más especies son Oaxaca, Chiapas y Veracruz. En Chiapas, precisamente, los quetzales han utilizado este tipo de plantas desde tiempos antiguos. Generalmente utilizaban sus hojas para envolver los alimentos que se llevaban al campo. Las bromelias son un componente importante en la cultura mexicana, ya que se cuentan con 112 especies utilizadas en al menos 9 usos. Muchas de ellas ligadas a rituales religiosos como adorno de las puertas y altares de las iglesias. Seguramente ustedes conocen la piña, que es la más famosa de las bromelias, y con ella es un alimento, ¿no? Nosotros nos enfocamos básicamente a las bromelias que son utilizadas para adornar los jardines, casas e iglesias, ¿sí? Que se conocen como su uso ornamental o también religioso. Su ocupación, dentro de una de las tradiciones más hermosas de México, la puesta de nacimiento, data desde la época de la colonia y hace de las bromelias un punto de referencia en la mayoría de los mexicanos. Otras especies mexicanas se emplean en la elaboración artesanal de medicinas para diferentes tratamientos. También es utilizada como forraje, ya que muchas bromelias proporcionan alimento y agua en sitios muy secos. Aquí en Oaxaca, desde 1837, el uso de bromelias para adornar los nacimientos ha sido documentado. Se utilizan aproximadamente 34 especies diferentes de bromelias. Aquí tenemos a Tillandsia punctata, de ese lado tenemos a Tillandsia multicaulus. La bromelia más utilizada en los nacimientos es lo que se conoce como el heno, aunque muy poca gente la reconoce como bromelia. El heno en Oaxaca es conocido como el pastle blanco. Algunas bromelias constituyen una fuente de fibra de alta calidad y tan resistente y brillante como la seda. Aunque poco conocidos, los frutos carnosos de algunas especies se usan para la elaboración de bebidas. Finalmente, es manejado, aunque en menor medida, como elemento de construcción de cercas vivas. Las bromelias son plantas herbáceas, terrestres, litófitas, es decir, crecen sobre piedras o epífitas, sobre árboles, cactus o hasta cables. Usualmente tiene forma arrocetada y sin tallo. Otras veces son plateadas, con las inflorescencias emergiendo de la roseta, con flores y frutos de colores muy vistosos como el rojo, naranja o el morado. Presentan varias características morfológicas, como el tanque formado por las bases de sus hojas, donde se acumula el agua de la lluvia y materia orgánica, formándose así un hábitat que da lugar al nacimiento y desarrollo de varios insectos y arácnidos. Otras bromelias, particularmente aquella que crece en sitios secos, son plateadas,
Ese color lo tienen gracias a una capa de pelos absorbentes especializados que capturan agua y nutrimentos. Las bromelias son muy importantes para el funcionamiento de los bosques, en primera porque aumentan la biodiversidad, y la biodiversidad entendida como el número de especies presentes en algún lugar. Entonces, entre más especies de bromelias haya en un bosque, más rico va a ser en especies dicho bosque. Pero no solamente aumentan la biodiversidad, sino que este tipo de plantas acumulan agua. Muchas de ellas llegan a tener hasta 2 litros de agua dentro de su roseta, lo cual sirve como abrevadero para muchísimos animales. Otra cualidad que también tienen las bromelias, este tipo de bromelias que no forman un tanque se les conoce como bromelias atmosféricas. Estas bromelias atmosféricas o también bromelias grises por el color que tienen, dado por la gran cantidad de tricomas, que son pequeñas como los pelitos que nosotros tenemos en nuestra piel, ellos tienen muchos pelitos que se llaman tricomas, y a través de estos tricomas este tipo de plantas puede fijar nutrimentos que están flotando en la atmósfera. De tal modo que cuando ellas se mueren y caen al suelo y se empiezan a descomponer, esos nuevos nutrimentos son liberados en el bosque y sirven como abono. A través del diagnóstico realizado por la red de bromelias, mediante la recopilación de bibliografía y estudios realizados por sus miembros, se determinó lo siguiente. Se realizaron mapas de distribución de los diferentes géneros con que cuenta el país, haciendo hincapié que aún quedan zonas por explorar. En términos de conocimientos taxonómicos y ecológicos de la familia en México, se ha avanzado considerablemente, pero aún quedan estudios por realizar, sobre todo aquellos relacionados con la dinámica poblacional de estas especies, estudios clave en el desarrollo de planes de manejo y conservación de poblaciones naturales. Desde el punto de vista de la conservación, existe una gran carencia de accesiones de estas especies en los bancos de germoplasma que permitan su conservación ex situ. Aunque diferentes especies están siendo conservadas dentro de jardines botánicos, estos cuentan con muy pocos ejemplares de cada una de ellas. Asimismo, tanto a nivel nacional como internacional, existen pocos protocolos que documenten las condiciones óptimas de almacenamiento de semillas a largo plazo. El objetivo de esta red es conocer qué plantas, qué bromelias de México pueden ser utilizadas como plantas ornamentales, ver cuántas especies tenemos, dónde están, quién las está usando y en qué estado de conservación está. Las especies de bromelias presentan un alto potencial ornamental. Sin embargo, están subutilizadas en México. A pesar que durante los últimos años se ha incrementado el consumo de bromelias para este fin, la mayoría de ellas son híbridos o especies mejoradas provenientes del extranjero y poco se ofertan de manera legal las especies nativas del país. Las bromelias juegan un papel importante por su extraordinaria belleza, por su morfología peculiar, sus colores llamativos, aunados a sus periodos largos de floración de 1 a 5 meses. Son fácilmente adaptables a diferentes ambientes. Su cultivo es fácil y tienen una gran capacidad de producir hijuelos. Próximos proyectos de la red está la conservación ex situ, ¿sí? Es decir, guardar semillas de este tipo, de estas especies y conservarlas en bancos para que si ocurre una catástrofe natural tengamos material para volver a incorporarlo a los bosques. El cuidado de la bromelia es esencial. Es un tipo de planta que encanta y seduce por su forma caprichosa y colorido. La bromelia está en el techo y para nutrirse de ella solo hay que levantar la cabeza y mirarla.
Es un gran acompañante del ser humano. Con su singular dulzura nos roba sonrisas aún en los momentos más tristes. Nos da calor en temporadas de invierno. Seguramente te lo has de imaginar en forma de un espumoso chocolate que generalmente acompañas con churros o bolillos. Hay quienes dicen que este producto es un gran afrodisíaco. El cacao deriva del género Theobroma, siendo este su nombre científico. Dicho vocablo griego significa alimento de los dioses. La palabra cacao deriva del maya cacao, cac, que significa rojo, y cao, que a su vez significa fuerza y fuego. Los mercaderes mayas en sus múltiples viajes dieron a conocer el cacao al pueblo azteca, mismo que adoptó su cultivo y empezó a consumirlo en forma de una bebida hecha con cacao molido, agua y miel, a la que se llamó chocolate, que en náhuatl significa agua espumosa, una bebida apreciada por los aztecas, pues se creía que aumentaba el apetito sexual y el vigor. Por ello era denominada la bebida de los dioses. También se consumía combinando el cacao con harina de maíz, conocida como pozol, una bebida típica de los estados de Tabasco y Chiapas. Muchos afirman que el cacao es originario de América del Sur, de la cuenca del río Orinoco y del río Amazonas, y que de ahí empezó a extenderse hasta el sureste de México, mientras que otros afirman que empezó en México y se extendió hasta la cuenca del río Amazonas. Sin embargo, no se sabe con certeza. Se conocen de 20 a 22 especies dentro del género Theobroma, las cuales se distinguen por el tamaño de crecimiento de la planta, la forma de sus hojas, el tamaño, forma y color del fruto y la semilla. El cacao es una planta típica de polinización cruzada, lo que significa que depende de la acción de los insectos para reproducirse. En la actualidad se comercializan 3 tipos de cacao: el criollo, conocido como el más fino entre los finos, pero casi insignificantes en cantidad; el forastero, que se caracteriza por presentar mazorcas con una cáscara lisa y ligeramente verrugosa. Este tipo de cacao proviene por lo regular de Brasil o de África Occidental. El trinitario, que está constituido de poblaciones híbridas, producto de cruzamientos espontáneos entre criollos y forasteros. Las diferencias morfológicas en hoja lo vemos principalmente en los brotes. Este es un típico forastero, ¿sí? El color que se tiene va desde un café oscuro hasta un color rojizo. El grupo genético de los criollos se caracterizan principalmente, aunque no necesariamente, por tener un brote de color verde claro, ¿sí? Pero esa es la diferencia en cuestión de morfología de la hoja. Ya en hojas maduras, a veces va a variar en tamaño, pero el tamaño va a depender en gran medida del tipo de sombra, la cantidad de sombra. El cacao es una especie umbrófila que necesariamente necesita sombra. El cacaotero es un árbol que necesita de humedad y de calor. Es de hoja perenne, crece entre los 6 y los 20 metros de altura. Presenta un tronco recto que se puede desarrollar de formas muy variadas. El cacao proviene de semilla y su raíz puede crecer entre 1,20 m y 1,5 m. La mayoría de las hojas al formarse tienen pigmentación. El color varía desde un verde claro casi blanquecino hasta violeta oscuro. Aparentemente los más pigmentados se encuentran entre los cacaos criollos y trinitarios, y los menos pigmentados se encuentran en los amazónicos. Las inflorescencias se localizan en la madera vieja y ramas principales. Generalmente se inicia pasados los 3 años de edad, aunque existe material híbrido en el cual la floración ocurre entre los 14 y 18 meses. En México, los principales estados productores de cacao son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Los productores venden el grano en fresco,
es decir, secado al sol durante 5 días y entregado a las cooperativas o centros de acopio. En términos generales, no se seleccionan los granos para la venta. Hoy en día, más de 20 millones de personas en todo el planeta dependen directamente del cultivo del cacao para subsistir. Entre los retos a los que se enfrenta el cultivo de cacao es la escasez cada vez mayor de áreas de cultivo adecuadas. Aquí un servidor pues trabaja 5 o 6 horas en el día, cuando sí tenemos el tiempo libre para dedicarle a las plantaciones de cacao. Remover frutos enfermos, como este es cortar las ramitas. Estos son frutos buenos que todavía se va a cortar, componer En nuestro país, para mantener y mejorar la producción del cacao, se realizan estudios a través del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, SINAREFI, y el INIFAP, quienes crearon una red de trabajo. El programa de rescate, conservación y utilización de cacaos criollos surge debido a que a partir de la década de los 80 hubo un desplazamiento de este material debido a que se decía que era un cacao altamente susceptible y de muy bajo rendimiento. En cierta medida había razón, sin embargo ahora hemos visto que con el manejo adecuado de estos materiales se tienen muy buenos rendimientos y además la calidad que tienen por tener la almendra blanca está siendo altamente demandada. El gobierno federal y estatal tienen programas muy fuertes para el rescate de este cacao. El Banco de Germoplasma de Cacao del INIFAP se encuentra en el campo experimental Rosario Izapa en el estado de Chiapas. Se conforma de colectas regionales, nacionales e internacionales. Además, se ha integrado un grupo de colectas de cacao criollo que fueron hechas en diversas regiones selváticas y montañosas del trópico mexicano, que comprenden los estados de Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Chiapas y Yucatán. Además, existe un banco de germoplasma de cacao criollo establecido en el 2006, dedicado a la producción de cacao, y otro banco de germoplasma de cacao en el campo experimental Huimanguillo del INIFAP. Este prácticamente es una réplica de las accesiones que se encuentran en el banco de germoplasma de Rosario Izapa. Dentro de los proyectos que tiene la red de cacao con el SINAREFI, tenemos la caracterización morfológica del banco de germoplasma. Hay algunas partes de la planta, como la hoja, que necesitamos tomarlas en in situ. O sea, se cortan en la mañana y durante el resto del día estamos haciendo las mediciones. Los frutos, ¿sí?, y la semilla ya se lleva a los laboratorios de caracterización. Aquí principalmente es para ver color directamente y utilizando los descriptores propuestos por el INIFAP ante la UPOC. El principal uso del cacao es para la elaboración de chocolate. Sus derivados como la manteca de cacao se usan para la elaboración de chocolate y confitería y la industria cosmética. También se ocupa en la industria farmacéutica. La pulpa de cacao para la producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. La cáscara del fruto puede ser utilizado como comida para animales y elaboración de compostas. El jugo de cacao para la elaboración de jaleas y mermeladas. Además del magnífico sabor que tiene el chocolate, el cacao aporta múltiples beneficios nutrimentales como el ácido fólico y antioxidantes benéficos para el sistema cardiovascular. Posee la capacidad de generar la sensación natural de placer en quien lo consume. Así que no dudes en disfrutar su delicioso sabor en cualquier momento del día, tomando en cuenta su valor económico, pero sobre todo su valor histórico.
casero y dadivoso, es el fruto fiel de una enredadera de traspatio. Su peregrinar siempre había sido de la huerta a la mesa, pero hoy va más lejos. Acompáñenos a conocer los alcances de esta singular hortaliza que en los últimos años ha traspasado fronteras para colarse entre los productos de exportación más destacados. Se trata de un espinoso pero dulce amigo, el chayote. Desde el ámbito de la botánica, la mayor evidencia de su origen son los chayotes silvestres. Ilustraciones y textos de naturalistas españoles fueron los primeros registros del chayote en la época precolombina. El chayote pertenece a la familia de las cucurbitáceas, a la cual pertenecen varias especies de calabaza. Los antiguos aztecas la conocían como huitzayotl, chayotl o chayotli, que significa calabaza inferior o calabaza espinosa. Crece en tierras templadas y cálidas del centro y sureste de México, extendiéndose al centro y norte de Sudamérica. Pese a esta cobertura territorial, el mayor número de especies originales está ubicado en nuestro país, por lo que se le considera una planta endémica de esta nación. Estados como Veracruz, Chiapas y Oaxaca son los que presentan mayor diversidad genética. El chayote es una planta perenne. Se le llama así porque dura varios años en que estación a estación se renueva sin formar tejido leñoso. Los tallos crecen y llegan a medir varios metros de longitud. La hoja tiene venación ramificada y guías. Las flores son color verde amarillo y son axilares, es decir, que recurvan en el fruto. Otra de sus características es que son unisexuales, es decir, que en el mismo tallo se dan las flores masculinas y femeninas. Las flores masculinas son las que poseen estambres y son llamadas flores estaminadas. Las femeninas son las que presentan pistilos y a las que denominan flores pistiladas. Los insectos como las abejas ayudan a la polinización. A 30 días el fruto llega a su etapa de máximo desarrollo. El chayote se da a lo largo de los tallos y cae como péndulo. Tiene en la mayoría de los casos forma de pera. La superficie lleva muchas depresiones y puede ser liso, tener pelos suaves o llegar a las espinas. Actualmente se cuenta con uno de los bancos de germoplasma más grandes del mundo, en el cual se investiga, conserva e innova sobre el chayote. Los integrantes de este organismo en México hicieron entre 2005 y 2006 la más asidua y completa recopilación de las variedades del chayote en el país. Hemos integrado un grupo de más o menos 20 investigadores en distintas temáticas de esta cucurbitácea. En lo personal, soy el responsable, soy el curador del Banco Nacional de Germoplasma que se ubica en el predio del Centro Regional. Con el apoyo de mis compañeros, que son los que colectan en distintas partes del país y sobre todo también en algunos lugares de Centroamérica, hemos logrado tener en este momento una colecta de más de 100 distintas accesiones, es decir, distintas colectas en sí mismas, agrupándolas en este momento en 11 diferentes variedades. Esta colecta está distribuida en alrededor de 5,000 metros cuadrados y periódicamente se le tienen que estar desarrollando una serie de actividades de mantenimiento y conservación de tal manera que no tengamos pérdidas que después repercutan en la propia pérdida del recurso o de las variedades que tenemos consideradas. La recolección se hizo desde los huertos familiares y áreas de cultivo hasta las zonas más recónditas, silvestres y de difícil acceso. Gracias al interés y cuidado que se ha dado en su estudio, el Banco de Germoplasma asegura que los diversos tipos de chayote
no se pierdan ante cualquier amenaza de extinción, sobre todo las silvestres. Dentro de las variedades se encuentran, entre otras, el negro jalapa, el verde espinoso, el amarillo liso, el chayote cambray, el verde liso y el amarillo espinoso. Generar variedades como la presente nos lleva varios años de trabajo. Registrarla, tenerla protegida legalmente, es el siguiente paso. Esta variedad, por ejemplo, en el 2010 entra al proceso de registro ante el al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el SNICS. Pues lo que hacemos es que sí, les damos a conocer que es un tipo mexicano, porque la confunden por la variedad que ya la hemos definido perfectamente, con el trabajo que nos ha venido realizando el grupo del ingeniero Cadena, hemos determinado ya una variedad competitiva y que ya se está posicionando en el mercado. Eso es uno de los grandes retos. La investigación que está realizando la Red Nacional de Chayote está cayendo, está siendo transferida, está siendo vinculada con los productores. En los últimos 20 años, la producción del chayote ha prosperado y se convierte de un producto no tradicional de exportación a uno de los más destacados. En Estados Unidos ocupan los primeros lugares en el consumo alimenticio, después del café, lima persa y piña. México se coloca en el primer lugar en producción y exportador de la variedad verde liso. Veracruz, con más de 2.500 hectáreas, es el principal productor, seguido de Jalisco, Michoacán, Chiapas y San Luis Potosí. Con nuestro chayote nos identificamos en el mercado en donde estamos incursionando, debido a que los compradores ven un trabajo diferente de un producto mexicano, sobre todo en el chayote. Entonces, cuando ven el producto se admiran, porque ven y dicen, bueno, quiero saber de dónde salió este chayote. Y yo digo, pues es que el chayote lo estamos trabajando ya desde hace varios años, con una misma variedad, y es un grupo familiar en donde le estamos dando el mismo mantenimiento a una buena cantidad de hectáreas, y la producción que nos está dando nos está permitiendo cambiar la imagen del chayote mexicano en el mercado de los Estados Unidos sobre todo. En el ámbito de la salud, poco se conocía de los beneficios del chayote. Estudios realizados con frutos y hojas revelan que posee una actividad diurética, siendo además un excelente medio en el tratamiento que elimina cálculos renales, además de poseer grandes beneficios en proteínas y carbohidratos. Se han iniciado trabajos desde el punto de vista de aprovechamiento medicinal, destacando, por ejemplo, que la colecta 300, que corresponde a un chayote verde espinudo, es capaz de controlar algunos problemas de cáncer cérvico-uterino y cáncer de pulmón. Estos son trabajos que desarrolla, por ejemplo, los compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. El chayote se encuentra altamente arraigado a la cocina mexicana. Es una planta de la cual se consume todo: hojas, guías, la flor, el fruto y hasta las raíces. La gran mayoría de los productores y también los consumidores desconocen que hay otros chayotes con un amplio potencial alimenticio. En este sentido, hemos podido identificar 11 diferentes variedades de chayote. Tenemos chayotes del tamaño de una canica, que en términos generales la población no lo conoce. Ese chayote se puede consumir incluso en fresco. La hortaliza de traspatio, que tantas veces dio fruto a diestra y siniestra, juega hoy en las ligas mayores, demostrando ser tan competitiva como otras especies que llegan al extranjero. Variedad, sabor, frescura y novedad son los atributos con los que el chayote se presenta, siendo este un aporte más de México al mundo.
Es ideal para acompañar los diversos antojitos que se saborean en los parques, en las plazas y en todos los mercados de México. Ayuda a que el picante de nuestra comida mexicana no sea tan severa al estómago. ¿Quién no los ha probado con quesito remojado en su caldo después de hervir en una olla de barro? Apuesto que se te antojó. Es el frijol mexicano. Te invitamos a que conozcas más de este singular personaje típico de nuestro México. Al igual que el maíz, el frijol representa toda una tradición para nuestro país, ya que es parte fundamental de la dieta básica del pueblo mexicano, además que ocupa un lugar importante en la economía agrícola del país, tanto por la superficie que se le destina al cultivo como las ventas que genera este producto. En la lengua náhuatl, el frijol es conocido como etl. Sin embargo, el nombre del frijol proviene de una deformación del español antiguo, frisol, y del catalán fesol, que a su vez se derivó del latín phaseolus, que significa una especie de legumbre. Phaseolus vulgaris es su nombre científico. Este cultivo es producido en sistemas y ambientes tan diversos como los que existen en Brasil, el Caribe y por supuesto México, en estados como Zacatecas, Chiapas, San Luis Potosí y Durango, por mencionar algunos. Esta especie, que es uno de los cultivos que tiene una importancia no solo nacional sino mundial. Se cultiva en más de 100 países en el mundo. Se producen alrededor de 15 millones de toneladas de este grano, siendo los países que más producen la India, China, Myanmar, Brasil y México en quinto lugar. México actualmente está produciendo alrededor de 1.200.000 toneladas de grano, que se cosechan en promedio en unas 1.700.000 hectáreas. Por los años 50 y 60, alrededor del 70% de la producción de frijol era asociada en el sistema asociado con maíz. Frijoles trepadores, frijoles que guían, frijoles que requieren un tutor para enredar, para trepar y producir. Si estos frijoles los sembramos en cultivo solo, sin tutor, prácticamente no producen. El frijol desapareció de este sistema, de tal manera que en los tiempos actuales prácticamente el frijol se siembra de unicultivo, es decir, utilizando solamente variedades arbustivas, variedades que no necesitan el maíz para trepar. La planta del frijol posee un tallo principal, el cual dependiendo del cultivar puede presentar un hábito de crecimiento erecto, semipostrado o postrado, con algunos pelos cortos, largos o combinación de ambos. Las plantas de frijol poseen un número variable de ramas, las cuales presentan un menor diámetro que el tallo principal, presentan hojas simples y compuestas. Este cultivo se caracteriza por su adaptabilidad a climas secos, de tal manera que la región centro-norte del país es la principal productora. En México existen 70 especies del género frijol. 5 se han domesticado y tienen formas silvestres y cultivadas. Las 65 especies restantes solo se encuentran en estado silvestre. Por lo menos más del 95% de los frijoles que se cultivan y se consumen son de Phaseolus vulgaris. Pero también hay otras 4 especies que se cultivan en México, Phaseolus coccineus o frijol ayocote o patola o patol, según el sitio donde estemos, que es otra especie que tiene forma cultivada y que podríamos mejorar a través de los genes que nosotros podemos encontrar en el numeroso y amplio grupo de las otras especies de Phaseolus. La importancia del cultivo de frijol generó que el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, SINAREFI, creara una red especial para su cuidado y mejoramiento.
Aquí hemos iniciado actividades con apoyo de este programa desde 2002-2003. Y en algunas actividades han sido actividades continuas, hablando ya, por ejemplo, del proyecto de exploración, colección, preservación de especies silvestres del género Phaseolus, especie que en México tiene una amplia variabilidad genética. Existen a nivel nacional 70 especies, de las cuales se tienen reportadas en esta región occidente de México 29. Lamentablemente, de las 29 especies, antes de iniciar este trabajo, solamente 10 tenían semilla en los bancos de germoplasma. En el periodo de 2003 a 2010, el SINAREFI apoyó la ejecución de 8 proyectos de investigación en frijol en 7 instituciones de enseñanza e investigación. Entre otras cosas, podemos mencionar los siguientes logros: inventario de la distribución de las especies silvestres de frijol en México y la existencia de semilla en bancos de germoplasma. En los ciclos de otoño-invierno de 2003 a 2010, se encontraron 22 especies y se colectaron en total 369 muestras de semilla. En diversidad se evaluaron 139 poblaciones nativas de frijol, identificando familias con mayor tolerancia a las enfermedades y de mayor rendimiento de grano. El SINAREFI apoyó la reactivación del Banco de Germoplasma del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, con nuevos equipos para mantener la temperatura y humedad necesarias. Y aquí podemos ver las diferencias en el comportamiento de los materiales, ¿verdad? Todo lo que está aquí alrededor son básicamente las líneas, pero obviamente tenemos la variedad testigo. Podemos ver aquí estos 3 surcos son de la variedad testigo, el azufrado higuera, comparado con las líneas que están en el ensayo. Todas las líneas en este momento se pueden ver que tienen un mejor desarrollo, tienen una mejor sanidad y finalmente van a dar una buena producción, ¿verdad? Si comparamos, por ejemplo, la sanidad de este material con este, que está amarillo, que está enfermo, pues hay una gran diferencia producto del mejoramiento genético, ¿no? Una muestra de lo que estamos haciendo acá, con el propósito de conocer esta variabilidad genética, conocer su potencial y aprovecharlo para el mejoramiento de las especies cultivadas. Y es también una invitación para que la gente interesada en este género, en el frijol, pues pueda conocer la variabilidad genética, pueda conocer el potencial que encierran estas especies silvestres que estamos preservando, no solamente en campo, sino en el banco de germoplasma, porque las especies están con un severo problema de erosión genética. Además de sabroso, el frijol también es benéfico para nuestra salud, pues nos proporciona proteínas e hidratos de carbono, además de ser una buena fuente de vitamina del complejo B y tiene un alto contenido en fibra. Sin duda, el producto comestible más importante de la planta de frijol es el grano seco, pero también pueden consumirse las vainas tiernas o ejotes. Además de su aporte nutricional, el frijol es un alimento nutracéutico, es decir, contiene componentes que previenen o disminuyen el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas. Aparte de lo mencionado, el frijol es un maravilloso material para crear artesanías. Incluso en algunas culturas indígenas acostumbraban, al pedir la mano de una mujer, obsequiar granos básicos como el frijol. Con esta información es imposible dudar lo importante que es mantener la investigación que nos permita enaltecer las propiedades y beneficios de este producto mexicano.
jugoso, suave y muy seductor por su fresco aroma y su delicioso sabor. La guayaba es un fruto que todos disfrutamos en los típicos ponches navideños o en esas deliciosas paletas de hielo que se saborea en el verano. En nuestro país se les puede encontrar desde el sur de Tamaulipas, este de San Luis Potosí, norte de Puebla y Veracruz, hasta la península de Yucatán en el vertiente del Golfo, y de Sonora hasta Chiapas en la vertiente del Pacífico. El arbusto de la guayaba tiene un crecimiento que oscila de 5 a 15 metros de altura. Sus hojas son de forma semirredonda, presentando un color verde claro a oscuro. Esta planta es de fácil adaptación y rápido crecimiento, por lo que puede vivir de 30 a 40 años. La producción anual que llega a tener un árbol de guayaba es de 63 kilogramos, es decir, de 100 a 450 frutos, y se llegan a obtener 3 cosechas por año. De ahí la importancia que tiene para la economía de los productores mexicanos. El arbusto de guayaba es resistente al ataque de plagas, sin embargo, es sensible a las bajas temperaturas, sobre todo a las heladas. La fruta es comestible, redonda o en forma de pera, que mide entre 3 a 10 centímetros de diámetro, muy representativa de la temporada decembrina. Su color va desde el verde pálido hasta el amarillo y tiene una delgada y delicada corteza. Cuando está madura, toma tonalidades rojas o rosadas y su pulpa se mantiene blanca cremosa o de color naranja salmón. Ante lo importante que es mantener este cultivo en nuestro país, el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura ha creado una red especial de trabajo con instituciones como la Universidad Autónoma Chapingo y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP. Actualmente están trabajando 3 proyectos. Uno de ellos para realizar colectas en diferentes estados del país, uno más para evaluar portainjertos de otras especies diferentes a Psidium guajava que existen en nuestro país y se encuentran en peligro de extinción. Mire, nosotros tenemos otro modo de podar aquí a lo de la región por motivo de la mano de obra. Como la tenía aquí la región era muy costosa y solo la tenemos los árboles muy bajitos, hasta desde en el suelo dan a alcanzarlos con la mano para no evitarnos pagar mucha mano de obra. El apoyo que se está recibiendo para estos proyectos es fundamentalmente de Sinarefi. Las actividades que estamos desarrollando, además de la conservación ex situ e in situ, es la propagación comercial de varios genotipos de guayaba de color, debido a que en el país tenemos a nivel comercial guayabas blancas del genotipo media china, que regionalmente en Aguascalientes, en Zacatecas y en el estado de Michoacán se le conoce como media china. La guayaba es un alimento auxiliar para la prevención de enfermedades respiratorias, en especial durante la temporada invernal, al proveer de vitaminas principalmente C, A y complejo B, que refuerzan el sistema inmunológico y evitan la oxidación de las células. Este fruto, al consumirse con algunos cítricos como la naranja, toronja y mandarina, sirve como un complemento para los adultos mayores y niños, toda vez que son la población más susceptible a contraer enfermedades respiratorias. El propósito de generar o de producir guayabas de color es con la finalidad de incrementar el consumo entre la población de guayaba. Queremos ofertar otros tipos de guayaba que no sea la guayaba blanca. Y por el otro lado, buscamos obtener guayabas de color con el propósito de atender el mercado de consumo industrial.
No, pues sí, no nomás para procesar la guayaba, hacer la pulpa, sino para exportarla con la variedad que nos está haciendo el doctor Domínguez. Aguanta más para el extranjero, para Europa. Aguanta mucho más estas variedades. Es lo que queremos aquí en la región. Que el doctor Domínguez siga trabajando con esas variedades. Este fruto tiene la ventaja de poder consumirse en fresco, ya sea en néctares, agua y licuados de guayaba, ates, jalea y mermelada, así como deshidratada en almíbares de diferente tipo y en confitería. Además es de fácil digestión al contener 90% de fibra. De acuerdo con estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, este fruto mantiene un crecimiento constante en su producción durante los últimos años. Ahorita andan muy mal. Andan muy mal ahorita con la crisis. Andan muy mal los precios. El propósito que se sigue con cultivar guayaba rojas es también incrementar la superficie, primero en el estado de Zacatecas, la cual se ha venido reduciendo drásticamente. De 5.000 hectáreas que se cultivaban hace 10 años, actualmente tenemos alrededor de 3.000 hectáreas cultivadas. Por lo tanto, en cuanto a la investigación que tenemos por desarrollar, es cultivar guayabas in vitro, aclimatarlas y sacarlas al terreno definitivo. Estadísticas del organismo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación indica que la guayaba se cultiva en una superficie superior a las 22.000 hectáreas en 19 estados del país. Para la producción de guayaba en Zacatecas estaríamos concentrados exclusivamente al cañón de Huachipila. Es donde tenemos el microclima adecuado, que no tenemos presencia de heladas, y tenemos temperaturas en promedio arriba de los 20 grados centígrados. Nuestra intención es abrir nueva superficie con guayaba en esta región, pero específicamente en esta región del cañón de Huachipila, pero una superficie diferente a la que actualmente está ocupando la guayaba mediachina. Entonces tenemos en perspectiva entregar 20.000 plantas de guayaba roja para el año 2011, ya producida in vitro, es decir, 20.000 vitroplantas debemos entregar en el año 2011. En dicha red se observa el mantenimiento de la colección in situ y ex situ de la guayaba. También se hacen diversas colectas en sitios como Sonora y Chiapas. Con el INIFAP se hace una selección exhaustiva para obtener verdaderos híbridos de guayaba. Hasta el momento se tiene el registro de 5 tipos de guayaba en esta red. De esta manera, se busca acrecentar el valor que la guayaba tiene para cada uno de los habitantes de México y el mundo.